Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a su programa Nihana Titani en esta versión de cuarentena. En esta ocasión vamos a platicar con la maestra Alesa Pech Matamoros, quien es licenciada en Derecho por la UAP, maestra en Análisis Regional por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, máster en Ética y Democracia por la Universidad Jaume I y la Universidad de Valencia, España, y bueno, trabaja en el Complejo Regional Sur, en la UAP, y es mamá feliz, preocupada por el sano desarrollo de bebés y niños, que es precisamente de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Alesa, ¿cómo estamos? Hola doctor, buenas tardes, bien, gracias. Estamos encerrados, ¿verdad? Sí, soportando un poquito la cuarentena, pero pues entreteniéndonos con otras actividades, con la docencia, los niños. Entonces, pues no tenemos tiempo para aburrirnos, sino para generar otras cosas. Oye, hablando de sus estudios, ¿no? Empieza como estudiando Derecho, y yo siempre les pregunto, ¿usted se imaginaba que iba a empezar cuando era chiquita, ya quería estudiar Derecho, o cómo se fue acercando a esta carrera? Pues desde niña no, más bien fue como en la adolescencia, al conocer a algunas personas que se dedicaban a trabajar en aspectos relacionados con la parte legal. Fue como me empezó a interesar el derecho, un poco los derechos humanos, como esta cuestión, y bueno, fui descubriendo este interés y ya para después ingresar a la UAP a estudiar la carrera de Derecho. El Derecho. Y luego aquí en su máster en ética, eso me llama la atención. O sea, yo creo que es muy, ya es no sé, los tiempos como que nos han mostrado que ya la ética no es algo como que sea muy interesante para la gente, ¿no? Al contrario, estamos viendo intolerancia, la gente ataca a los compañeros de medicina, no sé, está muy complicado eso, ¿no? Sí, justo es la necesidad, ¿no? De regresar o de voltear a la ética. Quizá vemos muchos actos o muchas circunstancias que nos hace pensar que la ética ya está pasada de moda, que ya no está vigente, que ya no se discute o se piensa. Sin embargo, pues hay esa necesidad, ¿no? Y todavía tenemos que seguir esa preocupación como personas, como docentes, como investigadores, para ver pues qué está pasando y cuáles son también lo que podemos proponer para seguir un camino ético, ¿no? En todos los ámbitos. O sea, la ética no está desarticulada de ningún ámbito, ¿no? Sino que más bien tiene que seguir ahí. Justamente, pues algunos teóricos como Adela Cortina, ¿no? Nos hablan de esa importancia y de que está muy vigente, que necesitamos que las empresas, los gobiernos, los investigadores y la gente en general, pues voltea a la ética y vea que sigue siendo necesaria y que sigue aportando, ¿no? O sea, a veces pensamos que las empresas éticas no ganan, por ejemplo, y no, o sea, hay estudios que muestran que pueden ganar también, ¿no? Que puede haber un costo-beneficio que no debe de ser lo principal por lo que quieran ser empresas éticas, pero vamos, que no está peleado, ¿no? Esta parte de la ética con el ser exitoso, el ser productivo, ¿no? Quitarnos esa mentalidad de que si somos éticos, pues no vamos a ganar o no vamos a obtener también un beneficio económico, que al final de cuentas pues estamos insertos en un sistema que nos requiere eso, ¿no? Sino que no, la ética nos va a poder permitir generar otras formas de relacionarnos con las personas, con las empresas, decía, con los gobiernos, y que va a traer resultados a un largo plazo, ¿no? Quizá el beneficio no va a ser inmediato como a veces queremos, pero sí a largo plazo vamos a poder tener un impacto en todo lo que nosotros pensemos, ¿no? Si pensamos en el medio ambiente, si pensamos en la educación, si pensamos en la salud, o sea, pensar en la ética es pensar en el futuro, ¿no? Pensar en esas generaciones que vienen y que no son solamente nosotros, ¿no? Lo inmediato. Entonces me parece que la ética tiene que estar muy vigente todavía. Pero sí está complicado, ¿verdad? Porque en nuestro país, pues tenemos el dicho ese de que el que no tranza no avanza, y entonces, pues es ir, o sea, tener una cultura que realmente no está relacionada, y de hecho es una cultura que viene desde los españoles, ¿no? Desde ese entonces ya estaba la cuestión de que era más fácil ser corrupto que ser ético, ¿no?
Sí, romper este pensamiento es difícil, ¿no? O sea, nosotros yo creo que también como docentes tenemos que permear a nuestros alumnos, decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo cuestionamos esto? ¿Realmente nos está dando los resultados esperados estas creencias o estas ideas, ¿no? Que hay en la cultura popular? ¿O podemos hacer las cosas diferentes, ¿no? Y voltear a ver como otras formas de actuar, de ser, y que también pueden tener un impacto positivo. Entonces, incidir, ¿no? Y por supuesto que la educación es el factor. Nosotros como padres, como docentes, pues tenemos que hacer un cambio en la mentalidad de quienes estamos educando, a quienes estamos formando, para que ellos piensen el mundo de otra manera, ¿no? Se conduzcan de otra manera y vean, o sea, no estamos alejados, ¿no? Sino podemos voltear a ver otros países, podemos voltear a ver qué están haciendo, ¿no? En términos del tema que nos interese y decir, bueno, a ver, lo están haciendo diferente, qué resultados están teniendo y es positivo. Entonces, pues pensemos, ¿no? Que hay otras formas de hacer las cosas y que también podemos ser exitosos, ¿no? Porque ese es el tema que a veces creemos que pues no vamos a lograr el éxito si no actuamos como los demás, ¿no? Que tenemos que seguir la corriente y me parece que no, que muchos, y también muchos mexicanos, ¿no? Y mucha gente que está haciendo las cosas diferentes, que dice, a ver, no, o sea, ahorita si hablamos de la pandemia, pues empresas que están diciendo, a ver, soy consciente, ¿no? Y entonces apoyo a mis trabajadores, veo qué medidas, genero otras formas y me parece que es una ventana de oportunidades, ¿no? Muy grande, porque la gente hoy se está dando cuenta, por ejemplo, que usar la tecnología es muy benéfico y entonces se está aprendiendo y en vez de cerrarse y decir, ah, pues no, entonces ya no se puede y no sé, despido, descuento, etcétera. No, a ver, vamos a generar otros procesos que a la larga pueden, después cuando regresemos, ¿no? Pueden seguirse gestando y seguir sacando frutos. Entonces, yo creo que es pensar, o sea, cambiar como el chip, ¿no? Y pensar de una manera propositiva, de una manera que genere nuevas ideas y que de esa manera pues podemos tener también un resultado muy positivo. Oye, sí es cierto, ahorita fue toda una galería, ¿no? Ha mostrado a todo tipo de respuestas ante la pandemia, pero afortunadamente muchas de esas fueron positivas, muchas han mostrado que también hay calidad humana y también hay, pues, como dices tú, adaptarse y poder cambiar para poder seguir, pues, produciendo, ¿no? Poder hacer algo positivo. Pero tristemente también está lo contrario, hay respuestas inhumanas, las respuestas violentas, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Y bueno, apenas estábamos viendo hace un momento, yo estaba viendo la noticia de unas enfermeras que las mataron en su casa y 3 enfermeras, ¿no? Estas cosas tan horribles. Pero tú nos vas a platicar de algo todavía más horrible, ¿no? Y algo que a lo mejor no está tan visible. Sí, el tema principal que quiero que platiquemos hoy es, bueno, la prevención del abuso sexual infantil, porque México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil según la OSD. Entonces, es un tema que se visibiliza poco, que parece que, o queremos hacer como que no existe, pero que está ahí. Me parece que es importante tratarlo, hablarlo, que la gente lo escuche, lo comente y que empecemos a romper esos tabús, ¿no? De que la sexualidad solamente es para los adultos, ¿no? Sino los niños tienen que también conocer su cuerpo, tener la confianza de hablar con sus padres sobre ello y que de esta manera los estamos protegiendo, ¿no? No los estamos encaminando hacia otras situaciones, sino los estamos protegiendo, ¿no? La información, creo que justo todos los problemas que podemos platicar, pues residen en que la gente no está informada, ¿no? O sea, cuando la gente está bien informada y sabe las consecuencias, las formas de prevenir, etcétera, pues puede atender mucho mejor los problemas y pensar de una manera diferente y generar otras propuestas o alternativas que permitan pues atender estos problemas de forma efectiva. Oye, sí, pero eso llama la atención, ¿no? Primero, que estamos en primer lugar y segundo, pues que no estamos ni enterados, ¿no? Exacto, sí hay muy poca información. De hecho, pues también los organismos internacionales y nacionales que se dedican a la protección de los menores y a estudiar pues esta situación del abuso sexual, dicen, incluso no se conocen los datos exactos, o sea, porque es muy bajo el índice de denuncia
que se tiene por abuso sexual, ¿no? Al ser un problema que se queda en los espacios más cercanos al menor, incluso en el hogar, en la familia, pues los encargados del menor no quieren denunciar, ¿no? O sea, tienen este temor de que van a ser estigmatizados, ¿no? Además, hay una desconfianza en las autoridades, ¿no? De que se va a hacer algo oportuno, que se va a atender, etcétera. Entonces, las cifras todavía son bajas, ¿no? O sea, en cuanto a los datos que conocemos, hay unas cifras ocultas, unas cifras negras que no estamos conociendo, que no estamos informándonos, pero es un problema real, ¿no? Y sí existen organismos que están luchando porque se visibilice. La UNICEF, por ejemplo, está siempre alerta de este tema y tratando de decir, o sea, véanlo, aquí está, y tenemos que conocerlo, doctor. Ok, entonces, tratando de conocerlo, ¿en qué consiste o cuáles son las mayores formas de abuso infantil que hay aquí en el país? Sí, bueno, hay distintos tipos de abuso sexual en general, el que denominaríamos con contacto físico y sin contacto físico, ¿no? El más frecuente es sin contacto físico, que puede ser, pues, pedirle al menor que se desnude, que los vea desnudos, mostrarle pornografía, o tener tocamientos, ¿no? Sin llegar a ver, penetración. Eso sería como lo más frecuente. Y la otra, pues sí sería el abuso, sexual con contacto, pues donde hubiera algún tipo de penetración oral, vaginal, anal. Y bueno, cualquiera de estos tipos pues afectan la integridad del menor, su desarrollo psicológico y emocional, entonces tenemos que estar alertas. Esas son las formas. Y no se vale decir que pues estaba de acuerdo, ¿verdad? No, el tema ahí es que, pues, los niños, ¿no? Estamos hablando de niños y adolescentes, ¿no? Que todavía no tienen la capacidad para discernir, ¿no? Entre en qué consiste realmente contacto sexual y cuáles son las repercusiones, ¿no? O sea, entonces el niño no está consciente realmente de todo lo que puede implicar. Entonces, efectivamente, a mí me tocó escuchar alguna vez, ¿no? De un niño que lo convencían, pues, con golosinas, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces nos resulta un tanto, descabellado, ¿no? Pensar que el niño accedía por golosinas, sí, pero pensemos que no tienen esta conciencia, ¿no? O sea, que no saben realmente lo que está significando y que, pues claro que se produce un daño y después el menor, por supuesto que estaba afectado psicológicamente y que además, pues llegan a tener un sentimiento de culpa, ¿no? Un sentimiento en el que pues, ¿por qué no hice algo? ¿Por qué no dije? ¿Por qué no me quité? O sea, hay estos sentimientos que además es también provocado un poco por la forma en la que educamos a nuestros hijos, ¿no? O sea, si nosotros no hablamos de estos temas y los hacemos como si son temas ocultos, secretos, ¿no? Hablar de la sexualidad, entonces el niño piensa que es algo malo y que él hizo algo malo, ¿no? Y que él tiene la culpa. Entonces no queda, doctor, espacio para pensar que el menor dio consentimiento o no. Incluso pues la ley lo tiene que proteger como menor. Ahora también tenemos el problema de que los códigos, ¿no? En toda la República Mexicana no están, no tienen un mismo tipo penal para hablar del abuso sexual infantil, sino que el abuso puede entrar como violación, puede entrar como algunos otros delitos, y entonces eso también hace difícil conocer las cifras reales y dificulta también la atención del problema, ¿no? O sea, pero la ley sí tiene que proteger al menor, la UNICEF y estos organismos dicen, o sea, el menor no tiene la capacidad psicológica y emocional para poder llevar a cabo una relación sexual en, 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 en un acuerdo, ¿no? Sino que es el adulto el que pues abusa de esa vulnerabilidad en la que se encuentra el menor. Y ya ni hablamos de cuando es con violencia, ¿no? Con malos tratos y todo eso. Eh, desde, Exactamente. desde nuestro, ahorita desde la postura ética que decías hace rato que empezábamos a hablar, eh,
una persona que debería de primero, no sé cómo decir la pregunta. Em, ¿Podemos tener alguna idea de cómo comportarnos ante este tipo de situaciones? Porque a lo mejor, como tú dices, como está invisibilizada, a lo mejor lo vemos con algún pariente o lo sospechamos o con algún vecino, ¿no? ¿Hay algo que podamos hacer a este nivel ético primero y después a lo mejor legal? Sí, hay mucho que podemos hacer. Yo creo que en principio, pues no deslindarnos, ¿no? El gran tema es que muchas veces sabemos de los problemas que enfrentan los menores, las familias, etcétera, y decimos, ay, pues mejor no me meto, ¿no? Pensemos que son niños que nos necesitan, que necesitan ayuda, que no pueden defenderse, ¿no? O sea, ese es el gran tema, que están vulnerables y que no pueden defenderse o poner ya un alto a ese abusador si es que ya lo están sufriendo, ¿no? Que sería ya el caso extremo, ya se encuentran en el problema. ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos ver qué tan cercanos somos a los niños y si podemos de alguna manera dialogar con ellos de forma generar la confianza, ¿no? Quizá el menor no tiene a quién recurrir, entonces generar la confianza de pues, qué está pasando. No les vamos a lo mejor preguntar directamente, ¿no? Porque pues no sería la forma más adecuada, sino un poquito, pues, cómo se siente el niño, a qué juega, con quién juega, si le gusta, si se siente eh, feliz con ese trato, ¿no? Y entonces él poco a poco vamos a empezar a ver reacciones, ¿no? Si el niño pues está triste, vemos que no quiere hablar, que está hermético, pues esas pueden ser algunas señales de que tenemos todavía que saber, ¿no? O sea, la comunicación es fundamental. Si estamos hablando como padres, pues nosotros tenemos que acercarnos mucho a nuestros hijos y saber, o sea, el cuidado efectivo del menor. ¿Qué está haciendo mi hijo? Con quién está jugando, a qué está jugando, voy y los observo, voy y veo cómo se relaciona con otros niños, con otros adultos, y pues no dejar al menor con personas diversas y sin cuidado, ¿no? Pero si ya estamos viendo que un menor eh, quizá de nuestra familia o conocido, pues tiene algunos señales de alerta, lo que podemos hacer también es recurrir al DIF, ¿no? El DIF, por ejemplo, atiende llamadas anónimas, en donde nosotros decimos, conozco este caso, puedo narrar los hechos, y ellos tienen la obligación de hacer una visita domiciliaria y ver qué está pasando, ¿no? Y tener que atender el problema si se necesitara la parte legal, la parte psicológica, es parte fundamental del trabajo del DIF, ¿no? Y si no, pues ya tendríamos que atender a otra instancia, como podría ser el Ministerio Público, para poner una denuncia por abuso sexual y pues por supuesto que se tiene que sancionar a los agresores o al agresor. Y ahora por el otro lado, ¿cómo podríamos? Bueno, es que dijiste dos cosas interesantes ahí, ¿no? Por ejemplo, yo como papá, ¿cómo me doy cuenta que el niño tiene un problema, ¿no? Que puede llegar a ser un problema tan fuerte como ese. Y por otro lado, ¿cómo le enseño a mi niño a cuidarse? ¿Cómo le digo, cómo le hablo para que vaya cuidándose y en caso necesario pueda hablar, ¿no? Sí, bueno, primero me gustaría platicar sobre el cuidado, ¿no? Que creo que es fundamental la prevención. Entonces, sí es muy importante que como padres platiquemos con nuestros hijos de qué vamos a platicar desde pequeños, enseñarles, pues, cuáles son las partes de su cuerpo, ¿no? Incluido su pene, vagina, cuáles son las partes que podemos tocar, que podemos ver, ¿no? Está bien que le demos un beso en la mejilla, está bien que tomemos su mano, que acariciemos su cabeza, y cuáles son las partes reservadas que solamente él, ¿no? Tiene acceso, o que cuando todavía es muy pequeño y depende que alguien lo vista, lo bañe, pues entonces, ¿quiénes son esas personas y cuáles son las formas en las que lo va a tratar y los va a hablarlo, ¿no? A veces pensamos que si están muy chiquitos, ¿cómo le vamos a hablar de eso o que no van a entender? Claro que entienden, ¿no? Y claro que se van formando un pensamiento poco a poco y van identificando. Y pues lo que decía, el cuidado efectivo del menor, de ver con quién comparte tiempo, qué hace, y luego ya, pues poder identificar señales de alerta, ¿no? O sea, no obligar, por ejemplo, al niño a que salude de beso
a las personas, o sea, es su decisión si él quiere saludar de beso o abrazar a alguien, y debemos respetar su no, es parte también de conocer o respetar su autonomía, sus derechos, ¿no? Si el niño dice, no quiero saludar de beso o no, o vemos resistencia, bueno, hay otras formas de saludar y de acercarse sin ser maleducado, ¿no? Que puede ser el hola, buenas tardes, buenos días, eso está bien. Cuando vemos que un niño está como renuente a compartir tiempo con una persona, pues algo pasa, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Quizá, bueno, no nos vamos a ir inmediatamente con ese abuso sexual infantil, pero sí a lo mejor, bueno, hay un tipo de maltrato, ¿no? A lo mejor el niño lo rechaza por pues le pega o le dice malas palabras o algo que está haciendo que el niño pues no quiera estar cerca de esa persona. Tomemos en cuenta esas señales de alerta y no obliguemos al menor, ¿no? No hagamos como que nada pasa. Ya en el caso de que pues ya tuviéramos la situación de que creemos que nuestro niño está siendo abusado, ¿qué nos va a permitir identificar? Pues cambios de conducta en el menor, ¿no? El menor a lo mejor regresaba contento de la escuela o regresaba contento de algún sitio y de repente vemos que ya regresa triste, que regresa retraído, que ya no quiere ir, que ya no está entusiasta. Esas pueden ser señales de que algo está pasando ahí, ¿no? Repito, puede no ser pero algún tipo de abuso. O sea, ¿por qué mi pequeño está regresando triste de algo, de una actividad, de un lugar donde él era feliz, donde él estaba contento, donde yo lo veía? Tengo que ser muy observador como papá, ¿no? O sea, cómo llevo a mi hijo a la escuela, al club deportivo, a donde yo lo esté llevando y cómo regresa, ¿no? Si puedo, yo insistiría mucho más en la prevención, o sea, tengo que estar ahí, ¿no? Hoy no puedo de verdad dejar una hora, mi niño va a ensayar esto y no, o sea, mejor lo espero, yo en ese sentido estaría, lo espero, estoy ahí, ¿no? Estoy pendiente, veo qué hago, y entonces ya después, yo sé que es difícil y que a veces el niño va al súper o donde va y quiere todo, ¿no? Y sí, pero ahí lo estoy viendo, estoy sabiendo qué está haciendo, ¿no? Entonces, de verdad el problema es mucho más real y más cotidiano de lo que pensamos. Entonces, la única forma de salvaguardar a nuestros niños, pues es cuidándolo lo más que podemos y la comunicación, insisto, ¿no? Que él sepa que esas conductas, hay conductas que no están permitidas, que no son correctas y que nosotros confiamos en ellos. O sea, el menor tiene que tener un soporte, tiene que tener a alguien con quien puede confiar, con quien puede recurrir. Podríamos hablar de otros temas y sería lo mismo, ¿no? O sea, hablar del bullying, hablar de muchas cosas. O sea, si el niño no tiene a quién decirle, a quién externarle, estoy sufriendo, me están maltratando, me está haciendo esto, pues se vuelve un infierno para ese pequeño, ¿no? Que va a ser muy difícil que él pueda salir porque solamente él sabe lo que está sufriendo, lo que le está doliendo. Entonces, yo llamaría eso, a la conciencia de la comunicación y el cuidado de nuestros niños. Y yo creo que regresamos a lo mismo que decíamos, bueno, lo que estamos diciendo desde el principio, la cuestión ética, ¿no? Es esto de escuchar y de estar atento al niño, es reconocerlo como otra persona, ¿no? No dejarlo en otro nivel que es, pues es algo que arrastro o es algo que me estorba y entonces lo voy a aventar ahí a un lugar para que se entretenga un rato y me deje en paz, ¿no? Sino precisamente pues, estar ahí con él porque precisamente es no sé, es un lugar donde él va a aprender cosas y entonces pues, hay que cuidarlo para que lo que aprenda no lo lleve también a una cuestión peligrosa. Eh, esta presencia, te puedo dar un testimonio de alguien que me contaba cuando era pequeño, ¿no? De la secundaria, que el maestro se metía con las muchachas, algún maestro se metía con las muchachas, ¿no? Se enamoraba, pero a ella le decía, contigo no, porque tu papá viene y me da un balazo, ¿no? O sea, porque digo, todos los días la iba a recoger, todos los días estaba ahí preguntando cómo va mi niña, que se ha portado bien, ¿no? Y aunque a la niña le molestaba un poco, ¿verdad? En realidad lo que ocurrió fue que nunca se metieron con ella. Y eso Exacto. es un testimonio, digo, y lo que tú estás diciendo, o sea, yo lo vi claro ahí, ¿no? En esta plática que me dijeron alguna vez a alguna amiga, ¿no? Entonces sí, en Sí, efecto, es importantísimo, ¿no? efectivamente. O sea, ¿qué pasa con los niños que sufren abuso sexual? Pues están en situación vulnerable, ¿no? Seguramente, pues el cuidado efectivo del menor
no está presente, ¿no? Incluso pueden tener otros tipos de violencia, violencia familiar, desintegración. Entonces, si no hay cuidado efectivo del menor, pues está en una situación mucho más vulnerable. O sea, el ser niño ya lo coloca en una situación. En nuestro país, el ser niño y todavía el ser niña mucho más. O sea, es más alto el riesgo por ser niña. Eso es una realidad. Entonces, si todavía ese riesgo de que son niños, o sea, entendamos esa parte, son niños, ya están vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Porque el adulto va a poder tener otros mecanismos para engañarlo, para forzarlo, para obligarlo, para de alguna manera encontrar cómo lograr su objetivo. Y entonces el niño no está en la misma capacidad intelectual que el adulto como para discernir, ¿no? Si nosotros además no le hemos dado las herramientas, pues está en una desventaja enorme. Entonces, la forma sí es estar ahí pendiente, estar presente, ¿no? O sea, la gente, yo diría en general, pues tiene que saber que nosotros estamos ahí, ¿no? Nuestros niños tienen que saberse queridos y cuidados, y los demás también, ¿no? Efectivamente, el ejemplo que usted me pone me parece estupendo, porque es eso, ¿no? O sea, yo sé que ese niño está bien cuidado, que esa niña vienen por ella, que siempre están presentes, que siempre están pendientes. Entonces, incluso, o sea, los adultos y los menores saben, no, con él no, porque hay alguien ahí, ¿no? O sea, los ojos que siempre están mirando, que están haciendo y que siempre están cuidando y están velando por el menor. Eso tenemos que ser. Y si vamos a la ética, pues yo creo que todos los adultos tendríamos que ser eso, ¿no? O sea, todos los que tenemos contacto con niños, con adolescentes, con jóvenes, o sea, tenemos que ser ojos que están viendo qué está pasando, ¿no? Cómo están siendo cuidados, tratados y pues poder llamar la atención, ¿no? Cuando vemos que algo se está saliendo de ahí, ¿no? O sea, Fíjate, invitar. ahorita como lo estás mencionando, me recuerda a nuestro papel de profesor, ¿no? Nuestro papel de profesor va más allá de ir en mi caso, ir 1 o 2 horas a un salón y dar una clase, dar mi tema, ¿no? Y ya se acabó, me salgo y ya se acabó, ¿no? Pero no es así, realmente de vez en cuando con lo poco que uno tiene de capacitación, ¿verdad? Porque tampoco somos unos expertos, podemos detectar una que otra cuestión extraña, ¿no? Me ha tocado preguntarle, y bueno, ¿por qué no vienes a clase? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Y te empieza a explicar su situación. Alguna chica me contó, por ejemplo, que un novio la estaba acosando, y pues entonces, como dices, ya hay que buscar pues alguna estrategia, alguna forma de ayudar. Y en el caso de la universidad, pues ya a estas alturas, aunque son adultos, ¿verdad? También hay esquemas que permiten ayudar a nuestros alumnos a que salgan de este tipo de problemas. Pero, y a pesar de que son adultos, a pesar de que ya son más de 18 o 20 años, tienen esos problemas, ahora para niños, pues seguramente es mucho más complicado, ¿no? Así es. Sí, nosotros como docentes, pues también tenemos que generar esa confianza, esa apertura, esos canales de comunicación para que nuestros alumnos, nuestros estudiantes puedan acercarse, ¿no? Cuando tienen un problema de diversa índole, familiar, económico, situaciones ya más complejas como lo que menciona del acoso, pues nosotros tenemos que ser muchas veces esa parte de apoyo, ¿no? De a lo mejor no podemos resolver el problema, no tenemos todas las herramientas, pero sí podemos buscar, ¿no? O sea, ver a dónde te puedo canalizar, dónde te pueden apoyar. Y entonces nuestra labor como padres y como docentes, pues no nada más es estar ahí y dar lo que supuestamente nos toca, ¿no? Sino esta parte humana y este contacto y esta confianza. Así es. También, fíjate, también no sé si lo sabes, ¿verdad? Que yo doy talleres de robótica y Sí, generalmente lo hacemos para niños. Y también esa cosa, ¿no? Sentirte tú con la tranquilidad de que tú no vas a tener ningún problema porque pues no te vas a meter con el niño, sino lo que vas a hacer es precisamente desarrollar actividades para que el niño crezca. Pero también nos toca el caso contrario, ¿no? De que nos dejan al niño en el taller, que termina a las 12 y lo van a recoger a las 2 de la tarde, ¿no? Es una cosa tremenda, porque dices, bueno, ¿esta papá qué está pensando, no? claro, sí, es lo que decía, ¿no? O sea, a veces quizá hay un pensamiento de que pues el niño como va a aprender y como está con un adulto que está
pues capacitado, formado, etcétera, para lo que está impartiendo, pues bueno, que ahí se quede, ¿no? Sabemos también que no podemos cuidar las 24 horas a nuestros niños, o sea, vamos, los niños van a la escuela y nosotros también trabajamos, pero pues sí, yo creo que la escuela es un espacio, ¿no? O sea, la escuela formalmente hablando es un espacio en el que pues los maestros tienen una responsabilidad y que pues nosotros tenemos por eso que tener la comunicación con nuestros niños y también estar pendiente de la escuela en la entrada, en la salida, al conversar con los docentes y tal, pero dejar también ese espacio, ¿no? O sea, lo que nos va a hacer efectivo es la comunicación y el diálogo, la educación que le demos a nuestros niños. Pero ya cuando hablamos de otros espacios, o sea, justo de esto hablo yo, mi hijo puede ir a danza, puede ir a música, puede ir a robótica, puede ir a clases extras de muchas cosas, pero sí tengo que acompañarlo, tengo que estar presente en esas actividades, ¿no? No es un tema tampoco de ver, ay, todos son depredadores sexuales. No tan drástico como eso, pero sí desconfiar. O sea, el problema en nuestro país es tan grave porque estamos confiando demasiado en todo mundo o porque no estamos estando alertas del problema, porque no queremos verlo, porque no queremos hablar de ello. Entonces, no es posible que tengamos cifras tan altas, ¿no? O sea, 4 millones y medio de niños abusados en nuestro país, ¿no? Cifras alarmantes que se conocen, ¿no? O sea, aparte si pensáramos en las que no se conocen, o sea, no, yo creo que pongámonos un poquito a pensar si pasara eso, ¿cómo nos sentiríamos, no? O sea, el dolor tan grande que tendríamos. A veces, pues no quiero ser tan dramática, pero digo, híjole, yo creo que si lo imaginamos y nos ponemos como en ese papel y decimos, no, efectivamente no quiero que mi hijo sufra eso, no quiero que tenga ese daño, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Y eso que puedo hacer es, insisto mucho, el cuidado del niño, ¿no? Entonces, no los dejen solos, papás, o sea, pues sí lo voy a comentar, ¿no? O sea, casos en los que los niños son abusados porque fueron a clase de algo y cuando el papá, la mamá, el tío regresó por él, pues ya el niño tiene estas situaciones que decíamos en algún momento, ¿no? Regresó como deprimido, triste, y ya, ¿no? Entonces cuando empiezan a ver, bueno, pues el niño sufrió abuso por esa persona que tenía que en ese momento, impartir algo y dices, lo dejaron solo 1 hora. Pues sí, es mucho tiempo, ¿no? Con una persona que no puede ser de nuestra confianza, que puede saber, puede ser un experto en ese tema, pero que no sabemos si va a cuidar al menor. No le corresponde cuidar al menor, nos corresponde a nosotros. A él le corresponde, claro que es algo que no, o sea, vamos, no estoy diciendo que no sea culpa del agresor. La primera culpa es del agresor, ¿no? Pero la única forma en la que nosotros tenemos de evitar eso, pues es cuidando a nuestros niños. Vamos, o sea, ya si se castiga al agresor, etcétera, eso es un segundo plano. El daño para nuestros hijos ya está hecho, ¿no? O sea, ya va a ser irreversible y pues va a durar toda su vida. Va a haber un impacto emocional, psicológico, toda su vida, ¿no? Podremos tratarlo, por supuesto que tendrá que ir a atención psicológica, pero ya va a estar ahí, algo que pudimos evitar, ¿no? Que pudo ser, pues, prevenido. Y ahora en contraste con lo que estás diciendo así que el daño en el niño va a ser para toda la vida, si lo contrastamos precisamente con la pena que se le aplica a estos transgresores, como en qué tiempos están, cuántos años se le da a un agresor de este tipo. Sí, pues como le comentaba, doctor, el tema es que en toda la República no hay un solo tipo penal de abuso sexual infantil. Entonces, más bien, a veces entra como en otros delitos, por ejemplo, violación, ¿no? Y entonces, pues ahí tendríamos a lo mejor 5 años, pero va a depender, ¿no? De 3 a 5 años, pero va a depender, pues, de cómo se integre la averiguación, el delito y la sanción que se imponga. Que yo diría, pues si pensáramos, ¿no? 5 años, decimos, híjole, y todo el daño que está causado. Yo te digo, para contrastar. Ajá. Exactamente, pues no Pues vale no más hay, la pena no hay prevenir, pena. ¿no?
Exactamente. Ahora sí tendría que haber una reflexión. De hecho, ahorita que yo me puse a investigar sobre esto y encontraba eso, ¿no? Que no hay como un tipo penal. Digo, yo creo que sí vale la pena que desde el derecho insistamos, ¿no? En que se tipifique específicamente, así como se ha visto la necesidad de otros delitos, el feminicidio, ¿no? O sea, una necesidad de que exista un tipo penal para eso, que permita catalogar un delito en ese tipo penal y que permita que notemos que es un problema, que tiene motivos diferentes, consecuencias diferentes. También debería existir en el derecho en México, en toda la República, el delito como abuso sexual infantil, ¿no? Y que entonces sí podamos ver una forma de tratar el problema, de atender el problema, y también, pues, que México pudiera invertir en la prevención y en el tratamiento de este delito, ¿no? Que no es menor. O sea, lo que invierte México es muy bajo. Estaba yo revisando y según la UNICEF es el 1% del presupuesto. Entonces, pues es nada, o sea, para atender este problema, ¿no? Porque no se está viendo realmente como un problema importante que necesita atención y cuáles son las estrategias que el gobierno puede tomar. Pero bueno, no se lo dejemos todo al gobierno, decía yo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser padres y cuidadores, pues buenos Eso cuidadores. precisamente te iba a decir ahorita, ¿no? Si muchas veces lo que es, como dices, el presupuesto y las leyes, pues van reflejando un poco precisamente los intereses de la gente, aparte de la agenda política, de la gente misma, ¿no? De las personas que vivimos en un país. ¿Será que a nosotros no nos interesa? Realmente habrá que hacer, bueno, ya lo decías al principio, ¿no? Hay que educarse, pero en realidad tendremos una cultura que no le interesa a los niños. Híjole, pues yo creo que tenemos una cultura, o sea, que ha estado marcada por la violencia, ¿no? O sea, en nuestras casas, pues fuimos educados de una forma violenta, ¿no? O sea, muchos todavía en los estudios que hace, por ejemplo, el INEGI, la UNICEF, dicen, o sea, cuando se estudia cómo es la educación de los menores, pues se siguen aplicando medidas violentas para educar, para corregir, para, ¿no? O sea, que pueden ser golpes, palabras. Entonces, eso es algo, creo yo, que ya venimos arrastrando de generación en generación. El tema que yo mencionaba también, que no se habla de sexualidad, no nos hablaron a nosotros desde niños de sexualidad, no nos hablaron de prevención del abuso, no nos hablaron. Entonces, es un tema, yo creo, de cómo hemos sido formados y que entonces ahorita, desde mi punto de vista, tenemos que hacer un alto y decir, esa forma me sirve a mí, o sea, realmente fue útil, fue efectiva, o tengo que hacer cambios, ¿no? O sea, me hubiera gustado que mis papás sí me hablaran de estos temas, ¿no? Que sí hubiera yo tenido este acercamiento con mis padres, que hubieran, no sé, tenido otras formas de trato, de corrección, o sea, hoy lo podemos pensar como adultos y entonces poder romper y poder hacer un cambio, la conciencia, ¿no? Tendría que ser el primer aspecto y después decir, bueno, o sea, efectivamente eso no sirvió, eso no fue útil, ahora yo qué puedo hacer. Y hoy, afortunadamente, pues el Internet nos permite encontrar libros, encontrar videos, encontrar entrevistas, muchas cosas que me pueden decir, ok, ahora ya estoy informada de esto, ahora ya puedo, no sé, leerle un libro a mi hijo, mostrarle un video, ¿no? Si a lo mejor a mí me está costando hablar de este tema con mi hijo, pues entonces lo hago a través de un video y luego ya socializo el video y luego ya me acerco y luego ya lo hago, ¿no? O sea, yo creo que no es que no nos interese la infancia, quiero pensar que no es eso, sino que es algo que venimos como arrastrando, ¿no? Y que tenemos que hacer, insisto, esa pausa, esa reflexión, o sea, ¿qué me hizo falta de niño, ¿no? Me gustó mucho una frase que dice que se hace el adulto que te hubiera gustado tener de niño, o sea, ¿qué te hubiera gustado a ti, no? O sea, pensémonos un instante, cuando eras niño, ¿qué querías? ¿No? Que tus padres fueran más amorosos, que fueran más comunicativos, que fueran... Y seguramente, ¿no? Algo súper interesante es que vamos a querer muchas cosas, pero no va a ser un carro, un juguete, un viaje, no, va a ser la atención, el amor, el afecto, la cercanía.
Entonces, creo que esa reflexión nos sirve para entonces voltear a ver a nuestros niños como esos seres, ¿no? Que nos requieren, que nos necesitan y poder hacer esos cambios en nuestras conductas, en nuestros tratos. No nos podemos volver padres perfectos, ¿no? Pero sí, el padre que está interesado en si es un buen padre, que se está preguntando, ¿soy un buen padre? ¿No? Y que está leyendo cosas, pues seguramente está más cerca de ser un buen padre, ¿no? ¿Por qué? Porque se está informando, porque está reflexionando, porque está actuando, porque no está dejando ahí, ¿no? O sea, yo creo que muchas familias pues dejan o piensan, el niño está ahí, ¿no? Con que yo lo vea que come, a que se bañe, que vaya a la escuela es suficiente. Y no es así, ¿no? O sea, se necesita mucho más, necesitamos afecto, necesitamos atención, el diálogo, ¿no? O sea, dejar de pensar que nuestros niños no entienden todo lo que les decimos. Claro que entienden y van entendiendo a la medida que nosotros vamos hablando, vamos dialogando, buscamos también una forma, un lenguaje más legible para ellos, ¿no? Que ellos puedan entender, más sencillo para ellos, pues ellos van a ir entendiendo y van a ir tomando noción de qué pasa, de todo lo que nosotros queramos hablar con ellos, de todo, de lo que sea, ¿no? Si regresamos a la ética, por supuesto que nosotros podemos inculcar valores y ética a nuestros niños, ¿no? Al decirle, a ver, tú, esto que viste en la televisión, ok, está ahí, pero tú qué piensas, y está bien, está mal, y qué otra cosa pudo hacer, ¿no? ¿Cómo pudo actuar? De diversos temas, ¿no? Hoy vemos muchos programas donde casos, ¿no? No sé, que roban, que engañan, que mienten, bueno, o sea, socialicemos eso con nuestros niños, ¿no? Que no sea como, el niño está ahí frente al televisor y ya, sí, pero ¿qué más, no? O sea, ¿qué podemos platicar con ellos? Sí, pero también, así como dices, habla de lo malo, también y ahorita me estaba acordando de una película, no sé si la conozcas, la de Mi amigo Totoro, ¿no? Ujú, En esa sí, película, la mamá está enferma, entonces que tiene que ir al hospital. Y ellos se van al campo y ahí tiene una casa el papá. Y hay una escena que a mí me llama mucho la atención, en donde el papá y las niñas ponen el baño y se bañan, ¿no? O sea, están juntos el papá y dos niñas, con una naturalidad tal que no te hace pensar mal, ¿no? ujú, Entonces, cuando lo veo con mis niños, pues digo, espero que entiendan que esto es así, ¿no? Que no tienes por qué estarte espantando tanto de que se estén bañando, de que no tengan ropa, porque lo que está haciendo es eso, ¿no? Está em, conviviendo con sus niñas en una cuestión ahí muy natural, ¿no? No se ve ahí mal dolo, ni mala leche, ni nada por el estilo, ¿no? Y entonces, y está platicándoles de cómo fuera de niño y todas esas cosas. Pero nosotros ya todo lo vemos así como que mal, ¿no? O sea, está con unas niñas y está bañándose y todo eso. Entonces, pues ya no hay esa, ya más bien estamos al revés, estamos tan envenenados, ¿verdad? Pensando siempre que todo va a ser mal y pues ya hay cosas que no las podemos disfrutar, en este sentido de inocencia, ¿no? claro. Entonces, ¿qué sugeriría, no? Pues si están viendo la película y están viendo la escena, tienen dos opciones, interrumpir o esperar al final y poder comentar, ¿no? Algunas cosas que nos gustaron de la película, o sea, podemos hablar muchísimo, ¿no? ¿Qué nos gustó? ¿Cómo vimos la relación entre las niñas que se cuidaban, la relación con el papá, qué pasaba, ¿no? Con la mamá que estaba preocupada por los niños. Y entonces de esa manera hablar, pues, de muchos valores, ¿no? O sea, de muchos temas, o sea, esta parte, ¿no? Que decía de la escena, bueno, ¿qué pasa? A ver, eso está bien, está mal, ¿tú qué viste, no? Ah, pues es que era su papá y vimos que era un ambiente de respeto y que estaban las niñas, ¿no? Y que también la niña mayor protegía a la pequeña, la cuidaba, estaba como presente, ¿no? O sea, eso son lo que esperamos de los hermanitos, ¿no? Ujú. Que se piden, o sea, poder hablar de otras cosas con ellos a través del cine, de los libros, ¿no? O sea, eso extraordinario en nuestra época. Así es, y además, como decías, también hasta tenemos tantas conexiones, ¿verdad? Que podemos llegar a los documentos y a la información de muchas maneras. Vamos a ir cerrando la plática y me gustaría que les dijeras a la gente si pueden, pues, contactarte, si pueden hablar contigo, o si tienes alguna recomendación de dónde buscar más información de esto.
Sí, bueno, me pueden contactar. Mi correo es alesa-pech @gmail.com.mx. Ay, creo que sí. Y pues pueden buscar más información si quisieran profundizar. La UNICEF, ¿no? Publica varios textos sobre estos temas, hace pequeñas infografías. Existen en Facebook también, por ejemplo, lo pueden encontrar. Existe el colectivo de prevención del abuso sexual infantil. Algunos otros sitios como Bebemundo a veces comparte información también de muchos temas, pero también algo sobre prevención. Pueden leer el blog de Ciencia en Casa sobre prevención del abuso sexual infantil. Y bueno, buscar, ¿no? Buscar libros, hay videos sobre esto. El colectivo Paz tiene varios videos sobre prevención del abuso, donde habla de cuáles son las partes íntimas de los menores, cómo podemos cuidarlas, quiénes las pueden tocar, etcétera. Entonces, recursos hay muchos, doctor. Busquémoslo y hablemos con nuestros niños. Muy bien, ¿algunas palabras que quieras decir al final para despedirte? Pues agradecerle muchísimo, doctor, la entrevista y insistir a los padres que pues cuidemos a nuestros niños. Otra vez insistir en que no nos gustaría que sufrieran esto, que la única forma es prevenirlo con el cuidado, con el diálogo, con generar lazos de confianza y pues atender a nuestros niños. Cuídalos mucho, mucho, mucho. Pues muchísimas gracias, Alesa. Creo que hemos aprendido mucho y estamos más conscientes, ¿verdad? De qué es lo que hay que hacer y cuándo hay que estar alerta sobre lo que les está pasando a nuestros niños y a los niños en general. Te agradezco mucho y yo creo que con esto ya despedimos el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.